Bendiciones y gracias por mirar nuevamente. ¿Cuándo va a llegar el anticristo? Esa es la pregunta más importante de estos tiempos. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? ¿Cuándo vamos a poder reconocer el anticristo? Y eso es lo que vamos a contestar hoy. En el siglo XIX, todos creían que Napoleón Bonaparte era el anticristo porque era un general, pero era un general muy reconocido que después se convirtió en el emperador de Francia. Él vivió de 1769 hasta 1821 y murió y nunca fue reconocido como el anticristo. En el siglo XX, Adolfo Hitler, él, él creía el mundo que era el anticristo y realmente fue como un anticristo porque por él eh, tuvimos la Segunda Guerra Mundial de 1941 hasta 1945 por 4 años y él fue responsable de haber matado 6 millones de judíos. O sea que la gente realmente pensaba que él era el anticristo y él um, se quería posesar de todo el mundo. Pero al último, creo que él mismo se quitó la vida. Otros creen que huyó a Argentina, pero realmente yo creo que él fue el que se quitó la vida, él mismo. Así que él vivió de 1889 a 1945 y obviamente él no fue el anticristo. Así que, ¿por qué estas dos personas fueron muy importantes que casi um, daban ese personaje que podía ser el anticristo? Pero no fueron el anticristo. Y eso es porque no era el tiempo. Aún no es tiempo que el anticristo se manifieste. En ese siglo XIX y siglo XX, aún no estábamos en el fin de los 2000 años. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de los 2000 años y vamos a estar hablando de la semana 70 de Daniel. Me quiero enfocar en dos versículos, Daniel 27, 9:27 y Lucas 13:32. Vamos a comenzar de Daniel 9:27 porque esto es realmente la fundación y, y la estructura que Dios nos deja para que nosotros podamos poner todo en orden y así saber en qué tiempo estamos y saber cuándo se va a manifestar el anticristo. Daniel 9:27, en el nombre del Señor. Y por otra semana confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya hemos analizado estos versículos. No me quiero enfocar mucho en escudriñar exactamente qué se refiere cada versículo de esta profecía, pero en este versículo 9:27 nos da dos cosas muy importantes. Primero, nos está avisando que el Señor Jesucristo va a hacer un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya han pasado 69 semanas. 7 semanas es para restaurar y edificar a Jerusalén y 62 semanas para la llegada del Mesías. Así que han pasado 69 semanas. Falta una y esa es la que vamos a estudiar hoy. Y también vamos a estudiar los 2000 años. Así que este versículo realmente se divide en dos partes. Primero, la parte donde Jesucristo comienza su ministerio y termina con su crucifixión, reemplazando todo ofrenda y todo el sacrificio. Y después, esa palabra es la palabra clave.
y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Así que, ¿cómo podemos realmente analizar este versículo? Tenemos que ponerlo en una forma de tabla gráfica para poder mirar y analizar exactamente qué es lo que estamos estudiando. Así que han pasado 69 semanas y la semana 69 comienza con el bautismo de Jesucristo, porque ahí es cuando le llega el Espíritu de Dios en forma paloma. Así que 69 semanas han pasado. Él predicó por 3 años y medio. Ese es su ministerio, 3 años y medio, y lo termina con su crucifixión. Y estamos 69 y medio y se detiene, y lo sabemos por Daniel 9:27. Y esta semana comienza con el ministerio de Jesucristo por Mateo 13:5. Sí, 13:5. Mateo 18:19, cuando él está a punto de ascender al cielo, les dice a sus discípulos: id, por tanto, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Y ahí, hermanos, ahí comienzan los 2000 años. Y esto pasó aproximadamente en el año 31. Le agregamos 2000 años y se convierte en el año 2031. ¿Y en qué año estamos? Estamos en el 2026. O sea que estamos muy cercas para completar esos 2000 años. Así que su ministerio es el que realmente empieza la semana 69. Él predicó por 3 años y medio, y en su crucifixión él detuvo la semana, y lo sabemos por Daniel 9:27, y quedan 3 años y medio pendientes. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá el desolador, es el anticristo. Él es el anticristo que se va a presentar después del sacrificio de la ofrenda y del pacto que el Señor Jesucristo hizo en la última cena. Así que podemos reconocer el anticristo después que se completen los 2000 años. Si los 2000 años se completa en el año 31, tiene que aparecerse o manifestarse en ese mismo año, o inmediatamente que se cumplan los 2000 años. Se pueden completar en el año 32, 33, 34. Recuerden que esto es aproximadamente, no estamos exactamente el año, no sabemos el mes, no sabemos la semana, pero lo que sí sabemos es el tiempo. Y ese tiempo, los 2000 años, están por cumplirse. Estamos en el 2026 y Jesucristo nos dio 2000 años. En Lucas 13:32, vamos a Lucas 13:32. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Hoy y mañana se refiere en el tiempo de él. Según a Pedro 3:18, 1000 años es un día son 1000 años.
Estamos hablando en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Dios. Hoy y mañana son 2000 años. El tercer día termina su obra. El tercer día viene siendo el milenio o el último día. Y eso es después de la segunda venida. Así que la llegada del anticristo tiene que ser alrededor de este periodo. Después que se cumplan los 2000 años, se tiene que manifestar el anticristo. Y esto lo sabemos por Daniel 9:27. Y sí, es una de las maneras que vamos a reconocer el anticristo. Y la única manera es cuando él tome posesión de un trono que no le pertenece. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este versículo, la tribulación comienza y se manifiesta el anticristo y vamos a reconocerlo cuando él tome posesión de ese trono que no le pertenece. Lo vamos a mirar a través de la televisión, a través del celular, pero va a ser un evento que se va a expandir todo el mundo. Así que en estos últimos 3 años y medio de las 70 semanas de Daniel, el anticristo tiene que tomar posesión de ese trono que no le pertenece. Y lo sabemos en Daniel 9:27. Así que él toma posesión después que se acaben los 2000 años que Jesucristo nos dio para los gentiles. Mateo 28:19. Por tanto, ir a todas las naciones y predicar el evangelio por 2000 años. Esos 2000 años están por cumplirse en el 31, 32, 33 y después se va a manifestar el anticristo y ahí es cuando comienza la tribulación. ¿Y cómo va a terminar la tribulación? Va a terminar con la segunda venida de Jesucristo. Hizo unas nubes. Así que Jesucristo viene en una nube a terminar la tribulación. Esta es la segunda venida. Y aquí se acaba las 70 semanas de Daniel. La semana 70 de Daniel. Ok, vamos a repasar esto. Vamos a comenzar de aquí. En la semana 69 comienza a correr este tiempo con el bautismo del Señor Jesucristo. 3 años y medio predica hasta el pacto en la última cena y en su crucifixión detiene todo sacrificio y ofrenda. Y en Mateo 28:19 en su ascensión les dice a sus discípulos, por tanto, id y predicar el evangelio. Y en el Lucas 13:32 habla de 2 días que realmente es simbólico a los 2000 años que hemos vivido. Esos 2000 años están por cumplirse y vamos a reconocer el anticristo cuando él tome posesión del trono, según Daniel 9:27 y según Tesalonicenses 2:4. Son 3 años y medio de tribulación. No son 7, como mucha gente lo tiene entendido. No son 7 años. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que la tribulación van a ser 7 años. Solamente son 3 años y medio. Y eso lo sabemos por varios versículos.
Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Si hacemos la suma, son 3 años y medio que se le dará el anticristo. Y eso es los 3 años y medio que se necesita para completar la semana 70 de Daniel. Ahora, Jesucristo estuvo predicando en estos 3 años y medio. ¿Quién irá a predicar en estos 3 años y medio en la tribulación? Porque aquí en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que estas 70 semanas están reservadas para Israel y para Jerusalén. Jeremías 31:31, que aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que esta semana, las 70 semanas están reservadas para Israel y para Jerusalén. Así que Jesucristo ya predicó en los primeros 3 años y medio, pero ¿quién va a predicar en los últimos 3 años y medio de la tribulación? Esa es una buena pregunta. Y vamos a Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. 1260 días es la misma cantidad de 3 años y medio. Así que cuando el anticristo tome posesión de su trono que no le pertenece, aquí al mismo tiempo los 2 testigos comienzan a testificar por 3 años y medio. Y esos 2 testigos son realmente dos testigos escogidos por Dios. No sabemos quién va a ser. Tenemos una idea. Mucha gente realmente cree que va a ser Elías y Enoch. Otros creen Elías y Moisés. Pero realmente yo no creo que vayan a ser ellos. Van a tener, son 2 testigos que tienen que tener el espíritu de Elías y de Enoch, pero solamente vamos a saber hasta que llegue el día. Así que 2 testigos escogidos por Dios van a testificar en la gran tribulación. Otra vez, Jesucristo predicó en los primeros 3 años y medio de la última semana, y él escogerá 2 testigos que prediquen en Jerusalén, en Israel, por los últimos 3 años y medio de la tribulación. Cuando ellos sean asesinados aquí, ellos van a ser asesinados por el anticristo. 3 días y medio es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a versículo 11. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ese versículo, hermano, esa es la segunda venida. Esa es la resurrección. Esa es la resurrección donde todos resucitan
por el Espíritu enviado por Dios, incluyendo los dos testigos. Y allí es la segunda venida. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aturcieron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea que cuando ellos resuciten, los que murieron en Cristo van a ser resucitados juntamente con los dos testigos, y allí aparece Señor Jesucristo en el cielo. Y este mismo terremoto lo podemos confirmar en las 7 trompetas, en las 7, en el sello número 7 y en las 7 copas, porque todos esos representan el mismo terremoto que va a haber cuando el Señor Jesucristo se aparezca en el cielo. Mateo 24-29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esas nubes son después de la tribulación. Aquí viene el Señor Jesucristo después de la tribulación, 3 años y medio. Los dos testigos son asesinados. Él manda su espíritu, y ahí es la resurrección. La resurrección, y ahí es donde se completa las 70 semanas de Daniel y la segunda venida. Comienza el milenio. De ahí en adelante. Y la bestia con el falso profeta son aventados al lado del fuego en la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo podemos reconocer el anticristo y cuánto falta para que llegue el anticristo? Falta muy poco para que Él se manifieste. Al fin de los 2000 años. Recuerden que no se puede manifestar, no puede llegar al anticristo ahorita o el siguiente año o el próximo, porque aún no se completan los 2000 años. Se van a completar después del 31. En el 31 o después, entonces ahí vamos a reconocer el anticristo cuando Él se manifieste y tome posesión del trono que no les pertenece. Y ahí es cuando comienza la tribulación, los dos testigos a testificar por Dios en Jerusalén y Israel. Y todo esto lo tenemos en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es leerla, escudriñarla, analizarla, estudiarla. Y muchos ya creen que el anticristo está vivo, y yo sí creo lo mismo. Todas las personas que yo conozco creen lo mismo. El anticristo vive. Él ya está vivo el día de hoy. Solamente hay que esperar para que esos 2000 años se cumplan como Jesucristo lo tiene profetizado, porque nada puede ser adelantado o arrebatado. Tiene que cumplirse el tiempo como Napoleón Bonaparte no fue el anticristo. Adolfo Hitler no fue el anticristo, porque ellos no era el tiempo para que ellos tomaran esa posesión que está reservado para el anticristo que viene en el futuro cercano.
que se avecina. Así que, ¿cuál es el acontecimiento que sigue? Es la manifestación del anticristo. Y estamos muy cerca para que se acaben los 2000 años y se manifieste el anticristo. Todo esto usted puede estudiar, lo puede, lo puede leer con más calma. Le voy a dejar los versículos en la descripción. Espero que esto le haya ayudado porque es muy importante que nosotros sepamos todos estos tiempos, acontecimientos que tienen que suceder para la segunda venida de Jesucristo. Él no puede regresar hasta que todo esto se cumpla, hasta que se manifieste el hijo de perdición, el anticristo, a los dos testigos, la apostasía y que tome posesión del anticristo para comenzar los últimos 3 años y medio de la tribulación o los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel. Así que espero que esto les haya ayudado. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes, nos protejas. Gracias por este día. Gracias por habernos presentado este mensaje, porque es muy importante para conocer los últimos acontecimientos, los últimos tiempos, los últimos días y no estar en oscuridad, en tinieblas. Te pido que cuides y protejas a los hermanos que nos ven, darles entendimiento, revelación, tiempo, energía, para que puedan escudriñar esto por ellos mismos. Y todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesucristo. Amén. Sí, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Y recuerden que Jesucristo viene muy pronto. Hasta la próxima.